En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu misericordia. Pedimos que abras nuestros corazones a recibir toda la plenitud de tu misericordia. Que aumentes nuestra confianza, particularmente en momentos de oscuridad, de sufrimiento, de confusión y de dolor, para que siempre tenga la victoria tu misericordia sobre nuestro pecado y nuestro dolor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, yo quería hablar hoy sobre el dolor, el sufrimiento y la divina misericordia. Son temas que, en algún sentido, parecen no tan conectados, porque se podría asociar la misericordia justamente con algo que quita el dolor, y en parte es. Pero en el diario vemos cuántos párrafos hablan del sufrimiento. De hecho, en esta versión del diario que tengo, si uno mira al índice, hay 4 entradas sobre sufrimiento. Sufrimiento, su importancia y valor, después, y un montón de párrafos. Después, sufrimiento espiritual, un montón de párrafos. Sufrimiento estigmático, y probablemente 15 párrafos. Sufrimiento físico, y un montón de párrafos. Aquí la paradoja, porque la divina misericordia tiene mucho que ver con el sufrimiento. Y es esa conexión que creo que no voy a acabar esta noche porque probablemente será un tema por varias prácticas, pero quería al menos comenzar. Y como suelo hacer, al menos habiendo aprendido de mi papá, ¿no? Que hay que comenzar siempre con la definición, porque todos tenemos como ideas de lo que es sufrimiento, porque lo experimentamos, pero es importante distinguir. Obviamente, primero, como somos cuerpo, tenemos carne física, tenemos el dolor físico, que es lo más obvio. Si alguien viene y me pega en la cara, me va a doler, ¿no? Eso es un dolor que no causa directamente, muchas veces, ¿no? Uno puede dañarse a uno mismo, pero muchas veces es un dolor que ni causa, por ejemplo, cáncer, que puede venir aun si una persona se cuida mucho a su salud. Después hay dolor, y bueno, antes de ir a otro, y también el dolor físico se puede remediar con medios externos, medicina, ¿no? Terapia, lo que sea. Después el dolor emocional, y aquí distingo entre dolor, sufrimiento emocional y sufrimiento espiritual. Sufrimiento emocional, ¿no? Refiere a las emociones, se refiere a estados de ánimo interiores que en parte escapan nuestra propia libertad y en parte sí dependen de nuestra libertad. Y ahí quisiera hacer una distinción más entre lo que uno podría decir el dolor emocional y el sufrimiento emocional, ¿no? Y ahí vamos a entender la diferencia entre simplemente sufrimiento emocional y sufrimiento espiritual. Si, por ejemplo, una chica fue abusada por su padre, realmente puede haber dolor físico en su cuerpo, después dolor emocional, porque el abuso contradice toda confianza y rompe el vínculo entre padre e hija. Pero después de ese evento queda ese dolor, y justamente si el dolor no encuentra sanación, muchas veces crece muchas mentiras sobre sí misma. Por eso en exorcismo
Muchas veces mujeres abusadas después tienen problemas vinculados con demonios, no porque eligieron esto, sino porque esa herida es tan grande que después para manejar el dolor muchas veces van a otras cosas peores, ¿no? Para intentar aliviar el dolor. Muchas veces son mentiras sobre sí misma, sobre los demás, sobre varones. Y esas son las cosas que sí podemos controlar un poco mejor. Una cosa está fuera de su control, lo que pasó, lo que la otra persona hizo. Ahí está la herida y ahí tenemos una oportunidad. ¿Qué hago con esa herida? Obviamente, si es chica, 4 años, no tiene la capacidad todavía, pero estoy hablando más de adultos ahora, que la herida no causé, pero lo que hago con la herida emocional, sí. Ahí tengo la responsabilidad. Y ahí puedo aumentar mi propio sufrimiento. Ahí es el pecado, que muchas veces cuando tengo un dolor y no manejo el dolor, ¿qué puedo hacer? Doy ejemplos de pecados, ¿no? Puedo emborracharme, puedo buscar drogas, puedo buscar mujeres, un montón de cosas. Todo eso son intentos de aliviar un dolor más profundo en el corazón. Obviamente, intentos fallidos, ¿no? Intentos que, a fin de cuentas, no sanan el dolor, sino aumentan el dolor porque dejan otra herida al fin. En cuanto a la vida espiritual y el crecimiento espiritual, esa distinción es importante porque aun si no podemos siempre y completamente sanar una herida desde la niñez, podemos aprender a dejar de actuar desde la herida y crear más heridas. Y ahí es parte de lo que voy a hablar en cuanto a la misericordia. Una persona que está en dolor causa dolor a los demás. Una persona sanada puede sanar a los demás. Y todos nosotros como pecadores y como personas después del pecado original, todos somos dolidos. Y hasta que ese sufrimiento se sane, vamos a causar más sufrimiento a los demás. Ese es el caos del pecado original y el estado de este mundo. Una persona rota rompe a los demás. No hay otra manera. No es una intención malvada, es simplemente lo que hacemos. Eso es la situación pésima en lo que nosotros nos encontramos. De ahí el sufrimiento. Entonces, sufrimiento objetivo que no causé y después algo que sí participo en causar. No es que, por ejemplo, conscientemente pienso, es una mentira sobre mí mismo, que soy un asco, que pienso que, bueno, simplemente voy a creer esto. Son muchas cosas defensas que surgen automáticamente, pero no sin mi consentimiento, no sin mi participación. Y puedo encontrar gracia de Dios para tomar la responsabilidad de esto y quitar al menos parte de ese dolor, ¿no? Para simplemente quedarme con la herida. Vuelvo a eso luego porque parte de lo que los santos dicen es, cuando estamos de verdad en acuerdo con la voluntad de Dios, dejamos de tener sufrimiento interior. Porque estamos en armonía con la voluntad de Dios y no estamos batallando contra nosotros mismos más, ni contra Él. Por eso los santos hablaban de paz, aún en mucho sufrimiento físico, aún en muchas persecuciones, porque dejaron esa batalla interna. Ahora, la lucha por el dolor espiritual. Eso es un poco más allá del dolor emocional porque su raíz no tiene que ver, por ejemplo, con experiencias con otras personas, pero tiene que ver directamente con, por ejemplo, Satanás. Y eso vemos en el diario que Satanás mismo aparece, no siempre de manera física, a Santa Faustina, y le causa muchísimo dolor, momentos de desesperación, de oscuridad. San Juan de la Cruz dice que en su misericordia Dios no permite que Satanás nos ataque con toda su fuerza porque nos sobrepasa y no podríamos aguantar. Pero que a la medida que nosotros crecemos en la vida espiritual, el Señor sí permite que Satanás nos ataque más y más y que la fuerza de sus ataques será más y más. Entonces vemos en el diario de Santa Faustina que ella tenía que aguantar muchas batallas espirituales y mucho dolor espiritual, ¿no? Que es
el dolor de encontrarse frente de algo que no está en acuerdo con la voluntad de Dios. Eso abarca el contacto con un demonio así, pero también abarca sufrir por los pecadores. Y ahí yo diría, por ejemplo, si uno examina a Santa Teresita Niño Jesús, que encuentra, ella al fin de su vida sí sufría físicamente su tuberculosis, pero sufría espiritualmente por los que no tenían fe. Porque emocionalmente estaba bien, no estaba con un momento de depresión, o antes sí tenía dificultades emocionales. Al fin de su vida era un intercambio espiritual, donde ella sentía el peso del pecado de los que no tenían fe, los que negaban a Dios. Madre Teresa también habla de esto en su experiencia de 40 años, de haber sentido ese vacío, que Dios no existe su amor, que es parte de la pobreza de los más pobres en las calles. Entonces ella compartió ese sufrimiento espiritual más, que sí, se experimenta como dolor emocional, pero su origen no es simplemente una reacción a lo que le estaba pasando, digamos, en la vida cotidiana. Era un estado espiritual en cuanto al vínculo con Dios. Ahora, sabemos de Pablo, en las primeras palabras de su carta, segunda carta a los Corintios, que tenemos un Padre de misericordia que quiere consolar a nosotros. Y justo con el consuelo que hemos recibido, podemos consolar a los demás. Ahora, en mi experiencia, Dios siempre quiere consolarnos en nuestro dolor. Siempre quiere sanarnos en nuestras heridas. No quiere decir que siempre desaparece todo dolor al momento, o que siempre sana las heridas de inmediato. Pero el primer paso, y eso voy como muy lento con esto, haciendo distinciones, después hablando de la misericordia, porque no es un tema fácil, ¿no? Uno podría simplemente hablar del sufrimiento en general, pero la misericordia muestra que Dios no es indiferente a mi miseria, a mi dolor. Y esto ya es mucho para aliviar mi sufrimiento. Porque una cosa, por ejemplo, es alguien que esté sufriendo en su cama físicamente de cáncer y, por ejemplo, sufre de la indiferencia. Los demás, creo que aquí dicen, no le dan bolilla, que no visitan, ¿no? El dolor físico es una cosa. El dolor emocional de sentirse abandonado es otra cosa. Y tenemos un Dios que libremente, voluntariamente quiere ponerse a nuestro lado en nuestro sufrimiento, que no es indiferente. A Él le conmueve que estamos sufriendo. Y eso es verdad, aun cuando Dios permite que sigamos sufriendo. Eso también es un misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios, que está tan conmovido como vemos en Jesús, Él ve nuestro sufrimiento, tiene mucha compasión y todavía permite que a veces sigamos sufriendo? Pero aun cuando permite eso, es importante reconocer que me ve y que no ignora mi dolor, ve mi dolor. Y ahí el consuelo, y esto es su respuesta, su consuelo es que sufre conmigo. Y eso es la respuesta de la cruz. Eso es su misericordia más grande en mi dolor. Y es, aun si no quita mi sufrimiento, me acompaña en mi sufrimiento. Que lleva sobre sus hombros lo que estoy pasando, lo que estoy experimentando. Y así redime mi sufrimiento desde lo interior. Eso es lo primero, porque sufrimiento siempre mueve el corazón de Dios y quiere ponerse a nuestro lado. Él quiere unirse a nuestro sufrimiento y lo mostró en Jesús. Y esto debe provocar de nuestro lado esta confianza para poder unir mi sufrimiento a Él, abrir mi corazón a Él,
Ahora, ayuda un montón cuando tenemos otras personas que estén a nuestro lado, que muestran este interés de Jesús, su amor, su compasión. Pero obviamente Jesús es lo mismo, aun si no hay otras personas. Pero lo que voy es, el sufrimiento en sí no redime. Hay un montón de personas, todas las personas del mundo que sufren. Todos sufrimos, no se puede escapar. Pero no todos se redimen con ese sufrimiento, no todos se salvan. Entonces, la diferencia es qué hacemos con ese sufrimiento, cómo vivimos ese sufrimiento. Parte de lo que hace el sacerdote, dice un sacerdote polaco, Beato Jerzy Popiełuszko, que murió en comunismo, es la tarea del sacerdote es llevar el sufrimiento del pueblo de Dios hacia Cristo y elevar ese sufrimiento, dirigirlo a Dios. Y una cosa que para mí es importante, lo que dijo otro sacerdote, un obispo de Estados Unidos, Fulton Sheen, es que no es verdad que hay demasiado sufrimiento, sino que hay demasiado sufrimiento perdido. Demasiado sufrimiento que no es ofrecido, no unido a Jesús. Y eso es la verdad. Obviamente, ojalá que no hubiera nada de sufrimiento, pero ya hubo el pecado original, no hay escape de esto. Ya está. Entonces, suponiendo que eso ya está, no es que hay demasiado sufrimiento, sino qué pasa en ese sufrimiento. Y mucho echamos, rechazamos, somos rebeldes. Y ahí la motivación más grande del sufrimiento, ¿para qué sufrir? ¿Para qué abrazar la cruz? Porque eso es parte del misterio de lo que vemos en diario. Y es porque la misericordia más grande que Dios me puede conceder es la unión con Él. La misericordia más grande no es primero que simplemente dejo de sufrir, que mi vida sea mejor. La misericordia más grande es que puedo yo estar completamente unido a Él. Y Él eligió el instrumento de la cruz como el lugar donde más puedo estar unido a Él. Y por esto me pide aceptar la cruz, no para aceptar simplemente el dolor como algo bueno en sí, porque como digo, el dolor en sí no sana, no ayuda, no hace bien. El dolor en sí es una señal que algo anda mal. Y tenemos que escuchar esto, ¿no? Si mi mano está quemándose, tengo que quitar mi mano del fuego. Sería una locura decir, bueno, el dolor es bueno, me meto la mano y la mantengo ahí. No, tengo que quitar la mano. No está bien, algo anda mal. Pero hay muchas situaciones donde no puedo controlar todo. El dolor físico, cáncer. Obviamente, mi papá, por ejemplo, él fumaba, tenía cáncer de los pulmones, eso en parte fue su culpa. Pero por muchas personas, ese dolor de cáncer no fue su culpa. Crecieron en edad, simplemente algo falló y bueno, no eligen esto. Pero la misericordia de Dios nos hace capaces de elegir qué hacemos en esto. De ver a Jesús y de usar esto como instrumento de amor. Y ahí el valor del sufrimiento. Y ahí el misterio de su misericordia. Que Dios convierte algo malo en algo bueno. Y eso es la misericordia, ¿no? Es aliviar una miseria para sacar la miseria y hacerlo bien. Crear algo bueno de lo que era malo. Entonces, en mi dolor, puedo entregar eso a Jesús, puedo unir eso a Jesús para que aprenda a amar. Y esto es lo más importante. Y así, una cosa para tener en cuenta es, nosotros no tanto elegimos la cruz simplemente como dolor, sino elegimos amor. Y ahí Santa Edith Stein, que era carmelita, en su libro muy excelente, La ciencia de la cruz, excelente, es un sumario de la teología de San Juan de la Cruz, y ahí define la cruz. Como definición, no se trata del dolor, sino se trata del lugar de transformación en amor.
Por esto, como cristianos, abrazamos la cruz. Por esto tenemos santos que se llaman San Juan de la Cruz, no porque somos masoquistas y nos gusta el sufrimiento, ¿no? Sino porque nos gusta amar y dejarse amar, porque ahí no solo es que nosotros amamos, sino también expuestos, sin mis maneras de defenderme, esconderme, al fin puedo ser amado en todo lo que soy, porque muchas veces no nos presentamos tales cuales somos y fingimos mucho, ¿no? Entonces permito que Dios me ame y yo aprendo a amar plenamente. Y hay una cosa que voy a leer, y eso es, doy más vueltas a volver a lo que estaba diciendo antes. Eso viene de párrafo 343 del párrafo. Y después hay otro, pero voy a leer la primera línea al menos. Pero es un momento. 342, perdón. Entre el inglés y el español hay diferencia de la enumeración. 342. El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra, purifica el alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Otra vez. 774. Comprendo bien, oh Jesús mío, que como una enfermedad se mide con el termómetro y la fiebre alta nos indica la gravedad de la enfermedad, así en la vida espiritual, el sufrimiento es el termómetro que mide el amor de Dios en el alma. Ahora, ¿qué hacemos con esto? La idea aquí es que el amor carnal justamente es un amor que solo existe cuando me hace bien a mí, cuando siento bien, cuando estoy feliz. Por eso Jesús en su sermón del monte habla de que, bueno, si ustedes aman a los que ya aman a ustedes, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los paganos? Porque hasta los paganos hacen esto, es normal. Eso es al menos lo meramente humano. Y si ni hacemos esto, somos peores que los paganos, ¿no? Ni amar a los que aman a nosotros, ¿no? Pero ahí, cuando estamos sufriendo y no hay nada de ventaja por mí, y todavía elijo amar, ahí viene la pureza del amor, que no hay nada de mi interés, porque no estoy recibiendo como algo de don inmediatamente. Estoy amando simplemente para amar. Y ahí es el amor de Dios, porque Dios cuando nos ama no recibe nada de vuelta. Y aun todo lo que le damos, sí, Jesús en su corazón humano quiere recibir nuestro amor, pero al fin de cuentas no necesita a nosotros porque es Dios. Y está completamente feliz con su Padre y el Espíritu Santo. Son una Trinidad completamente feliz. ¿Por qué quiere nuestro amor? Por nuestro bien, porque hace bien a nosotros amar. Nosotros necesitamos amar a Dios. Entonces, ¿a qué voy? El sufrimiento es el termómetro del amor, porque es la prueba de que si de verdad estoy amando a la otra persona como otra persona, o simplemente estoy amándome a mí mismo a través de la otra persona. Y eso es un debate hoy, si uno mira entre filósofos ateos y cristianos, ¿no? Los filósofos ateos dicen que no existe amor, solo existe autointerés a través de otra persona. Que al fin de cuentas mi amor por los demás es simplemente porque hace mejor a mí si todos están bien conmigo. Entonces, trato bien a los demás para que al fin hace mejor a mí, se tratan bien a mí.
Existe esto seguramente, pero ahí la misericordia divina restaura nuestra capacidad de amar y ahí restaura nuestra imagen y semejanza de Dios, que así fuimos creados, capaces de amar como Dios ama. Y eso es la gran pregunta para nosotros en cuanto a tener una veneración, devoción a la divina misericordia. ¿Quiero yo no solo recibir su misericordia? Todos diríamos que sí, obviamente. Sí, por favor, quiero también compartir esa misericordia. Quiero yo también amar como Jesús ama. No siempre somos tan prontos y felices de decir, sí, quiero también ser crucificado, morir, permitir que mi corazón sea traspasado por una lanza. No, no es lo mismo agradable. Pero aquí la ironía. La misericordia no es completa en esto. Por eso Jesús pide a Santa Faustina dos cosas. Y confianza, que es para recibir su misericordia. Y obras de misericordia, para compartir esa misericordia con los demás. Porque sin esto no es completa. Sin esto es más egoísmo espiritual. Obviamente, quiero también todo lo que Dios me puede dar. Y el Padre dice, Santa Catalina de Siena, uno no puede entrar al cielo por simple autointerés, que sí, me gustaría una eternidad de paz. No se puede entrar al cielo con ese interés. Eso no supera el egoísmo. El cielo consiste en más que esto. Consiste en un lugar de amor como Jesús ama a nosotros. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Su misericordia muchas veces se manifiesta a través de la cruz. Y de hecho, Juan Pablo II lo dice, su misericordia se revela al máximo a través del Calvario. No solo que Jesús murió por nosotros, obviamente que sí, pero a través de nuestro propio sufrimiento, Dios también derrama sobre nosotros su misericordia y nos hace capaces de amar como Él ama, de sufrir de manera que redime a los demás, como Faustina sufría por muchas almas para salvarlas, para ganar por ellas la salvación. Y ahí la gran pregunta por nosotros, si queremos de verdad participar de esa misericordia por los demás. Y es una gran responsabilidad. Jesús lo dice a Santa Faustina así. Y todos nosotros tenemos ciertas personas como bajo, digamos, nuestra jurisdicción para sufrir, para ofrecer a Dios, para llevar a Dios. Yo como sacerdote tengo más responsabilidad, ¿no? Que a veces me da un poco de temor imaginar cómo será enfrentar a Jesús al día final con las personas que intenté, al menos de alguna manera, llevar a Él. Pero esa idea del termómetro es una buena imagen, porque nos da algo de medir nuestra salud espiritual. ¿Cómo reacciono frente al dolor, frente a la cruz? Si confío, si puedo ver que eso es un beso, como decía Madre Teresa, un beso de Jesús, que me invita a una unión más íntima con Él a través de esa cruz. Que justamente la misericordia más grande es esa unión que no puede pasar, no puede suceder sin ese paso previo del Calvario. Ahora vuelvo a lo primero, antes de cerrar y abrir para preguntas. El dolor físico, obviamente los santos hasta sufren hasta la muerte. Juan Pablo II tenía su Parkinson's. Teresina, niño Jesús, tenía tuberculosis y murió de eso de una edad pequeña. Ese dolor físico el Señor sí permite. Y puede ser que hasta permite que aumente mucho, porque parte de nuestro privilegio como seres humanos es la capacidad de sufrir. De hecho, Santa Faustina lo dice en la última parte de su diario. Déjame ver si puedo encontrar rápidamente.
si los ángeles pudieran envidiar, nos envidiarían dos cosas. Primero, la Santa Comunión y segundo, el sufrimiento. Ellos no tienen cuerpos. No pueden amar a Dios como nosotros a través del sufrimiento. De hecho, si recuerdo bien, Padre Pío recibió la pregunta, ¿no? Si él quisiera simplemente ya morir y ir al cielo. Y él dijo en ese momento no, porque quería sufrir más, porque en el cielo no se puede sufrir. Y que quería manifestar a Dios, vivir ese amor más en la tierra, lo más posible, antes de simplemente ir al cielo y no sufrir más. Pero otra vez, repito, aquí la idea no es simplemente sufrir por sufrir, sufrir para poder amar, para poder elegir, buscar el bien de la otra persona, porque hay que recordar, el amor es buscar bien de otra persona, como otra persona. No buscar mi bien a través de la otra persona, es buscar el bien de la otra persona, aun si no hace bien a mí directamente. Simplemente buscar su bien. Entonces, el Señor permite mucho sufrimiento físico para que nosotros podamos amar, a ejemplo de Jesús. El dolor emocional quedará. Sí, personas nos persiguen, maldicen, maltratan, todo esto es verdad y eso acompaña. No hay manera, si alguien me diga palabras feas, que no voy a sentir dolor y dificultad con esto. Pero lo que los santos tenían, y eso mencionaba, de que ahí en su interior, cuando sufrían así, tenían paz todavía. Porque no rechazaban esos momentos y veían en esos momentos la providencia de Dios y ahí pedían su misericordia, ahí recibían su amor y su misericordia para aliviar su dolor y seguir amando. Porque el dolor más profundo que tenemos es cuando dejamos de amar. Es cuando se desvía nuestra voluntad de la voluntad de Dios. Esa división es lo que causa más dolor que cualquier otra cosa. Y el Padre dijo a Santa Catalina de Siena que justamente cuando las dos voluntades, nuestra voluntad y su voluntad, están al fin de acuerdo en esa armonía, dejamos de sufrir de muchas maneras. Porque justamente, como en la música, cuando dos cosas no están en armonía, se escucha, hace ruido, hace mal. Y eso es lo que sentimos interiormente. Es parte de lo que es el sufrimiento a causa del pecado. Y esa misericordia del Señor, sí, en su misericordia puede alinear, y por eso puede ser que sufrimos físicamente, pero el Señor siempre, siempre quita esa desarmonía entre voluntades. Y allí, Él siempre en su misericordia alivia ese dolor. Él nunca aumenta ese dolor. Y por eso, de hecho, los santos pudieron llevar tanto otro dolor, porque no estaba cargando su propio pecado, que muchas veces nosotros quita mucha energía y mucha libertad, porque estamos tan envueltos en nuestros mismos interiores, nuestros mismos problemas, propios problemas, que no podemos de verdad sufrir para amar a los demás. Estamos todavía como envueltos, encerrados en sí mismos. Entonces, San Juan de la Cruz dijo en uno de sus dichos, de una manera única que solo él puede decir, en una manera muy, muy corta, de que solo hay que sufrir una vez, y es negarse a ti mismo y cumplir la voluntad de Dios. Porque si cumples tu voluntad, sufres dos cosas. Y es que primero tienes que todavía cumplir su voluntad y es negarte a ti mismo. Pero ahora tienes la amargura de haber negado a Dios. La amargura del pecado. Entonces, para nuestro bien siempre nos conviene sufrir una vez y simplemente tener que negarnos y decir, ok, elijo amar, elijo abrazar la cruz. Pero si peleo, tengo y la cruz y tengo mi pelea con la cruz. Y nunca voy a ganar esto, porque la cruz siempre va a estar. Y del lado espiritual, podemos tener hasta paz en esto de reconocer, y eso afecta a todo, ¿no?
todo sufrimiento, pero porque puedo tener paz, que eso forma parte de su providencia. Aun si Teresita sufría hasta el fin de su vida, ella aceptaba eso como prueba parte de su amor. Y eso voy de que el sufrimiento cambia de dolor cuando puedo confiar que detrás de ese dolor es un Padre que me ama, un Padre misericordioso, un Padre que no es indiferente a mi sufrimiento, pero que utiliza ese sufrimiento para el bien de los demás. Entonces, a eso voy que el Señor siempre consuela, siempre sana, porque al menos cambia lo interior de nuestro sufrimiento. Y ahí es la diferencia. Sufrimos como los demás. Padecemos cáncer, padecemos muchas tragedias, lo que sea. Pero la manera interior de experimentar el sufrimiento es muy diferente. Y ahí, cuando Catalina de Siena describe cómo el Señor sufría en Calvario, quizás aquí termino por hoy, ella decía que sí, Jesús sufría mucha tristeza, mucho dolor, el abandono, pero que siempre tenía paz. Y ahí es la misericordia de Dios para nosotros, que en medio de todo, que permite que nosotros suframos todo, siempre queda Él en el corazón. Y si Él está, hay algo que el dolor no puede quitar, no puede borrar por completo. Y eso es su amor, que es más potente de la muerte, más potente que el pecado, más potente que ese dolor, porque el sufrimiento acabará. Pero su misericordia jamás, como dice el Salmo. Entonces, eso para mí es lo importante y eso enfatizo y termino, y es la experiencia interior de alguien que confía en su misericordia y quiere compartir su misericordia es infinitamente diferente que la persona que no confía y ni quiere compartir. Y justamente porque tenemos un Dios tan misericordioso, podemos sufrir más, no menos. Pero no porque somos masoquistas y simplemente nos gusta el dolor, sino porque cada momento que sufro es una oportunidad de recibir más de su misericordia. Y más oportunidad para compartir esa misma misericordia con los demás. Bueno, termino con una oración y bendición y después, si quieren, pueden hacer preguntas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.